Y con el desarrollo de la información, nos comunicamos con nuestro compañero Gunter Rabe, que está acompañado del ministro de Defensa. Gunter. ¿Qué tal, Verónica? Federico, muy buenos días. Muchas gracias al ministro de Defensa. Estamos en el distrito de Villa María del Triunfo, donde se va a llevar a cabo nuevamente esta operación Taita, y también Amachay, que trata de vigilancia y control del COVID-19 y además de descarte también de este virus en personas vulnerables. El ministro de Defensa los escucha, compañeros, para poder conversar con él directamente. Ministro, muchas gracias. Buenos días. Ministro Martos, buenos días. Gracias por recibirnos. Federico, buenos días. Verónica, buenos días. Siempre es un gusto recibirlos. Gracias. Bueno, queríamos saber cómo va la vigilancia epidemiológica. Acabamos de ver el mapa de calor y parece que hay un desplazamiento hacia las provincias del sur, y queríamos ver ustedes qué nuevos mecanismos de control epidemiológico están realizando para evitar este traslado del virus que parece registrarse según este instrumento. Federico, continuamos con los operativos Taita a nivel nacional. En este momento se están realizando 7 operativos justamente también en las regiones del sur. En 7 regiones, y acá en Lima estamos realizando 4 operativos. Específicamente acá en Villa María del Triunfo estamos en el asentamiento humano Inca Pachacútec. Se han identificado 1.500 hogares y estamos trabajando en equipo multisectorial con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y con las Fuerzas Armadas y con las municipalidades en todas estas regiones. Justamente estamos identificando, como tú dices, en aquellas regiones donde están creciendo el número de contagios, y ahí estamos intensificando los operativos a nivel nacional con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y con el Ministerio de Salud, básicamente en identificar a las personas vulnerables para darles un tratamiento temprano, aislarles, darles sus medicamentos, y también haciendo operativos en lugares donde hay concentración de gente, como son los mercados, que ya se reinician el día de hoy los operativos a nivel nacional. ¿Cómo es este reinicio de los operativos en mercados, me dice, a nivel nacional? Sí, el Ministerio de Salud ya ha establecido un programa de aproximadamente 40 mercados a nivel nacional, donde se van nuevamente a realizar los operativos para verificar que en los operativos iniciales que realizamos donde se establecieron las medidas y los protocolos de bioseguridad, continúen realizándose, y también hacer un tamizaje a todos los expendedores de alimentos o de víveres o de productos para que no tengan el COVID y no estén contagiando a las personas. Nuevamente vamos a realizar los operativos que realizamos en una primera fase. El exministro de Salud, Fernando Carbone, que es parte del equipo del Comando COVID, ha asegurado que los contagios por coronavirus de los últimos 13 días, es decir, desde que se inició el desconfinamiento, ya se han empezado a ver reacciones. O sea que estamos hablando de un gran incremento, pero que en estos 13 días pues ya estamos viendo que hay más contagios. ¿Qué es lo que se está analizando en el Ejecutivo, ministro? Hemos venido analizando todos estos días desde que se realizó el levantamiento de la cuarentena y que pasamos a una cuarentena focalizada. No olvidemos, y siempre hacemos recordar a la población de que estamos en una cuarentena focalizada, que las personas vulnerables y los niños tienen que seguir quedándose en la casa, y las personas que tenemos que trabajar tenemos que salir con todas las medidas de seguridad que hemos aprendido. Hemos venido evaluando estos días de cómo ha ido desarrollándose la pandemia. Sí hay un pequeño y ligero incremento que es manejable hasta el momento. Vamos a seguir evaluando durante esta semana, Verónica, para ver el fin de semana cuáles son los índices de contagio que ha incrementado. Hay un ligero contagio que es manejable, sobre todo en las principales ciudades, pero no vemos un rebrote intenso hasta el momento y seguimos evaluando, y lo que hacemos un llamado, sí, esto depende de todos nosotros. Si nosotros nos cuidamos y no nos contagiamos, salimos a trabajar con todas las medidas de seguridad, vamos a seguir en forma controlable manejando esta pandemia. Hay otro frente que estuvo mejorando, que es el de la medicación en los hospitales en primera atención, digamos, para que no pasen
a intermedios ni menos a cuidados intensivos los contagiados o los enfermos. Pero hoy día hemos visto una información, de repente es solamente un caso, pero quería preguntarle sobre falta de medicamentos nuevamente en las farmacias de los hospitales públicos. No sé si usted tiene información sobre eso y en todo caso, ¿qué es lo que se piensa hacer? El Ministerio de Salud ha hecho una compra global y lo está recibiendo por lotes. El día de mañana el ministro de Salud va a informar al Consejo de Ministros cómo está recibiendo estos lotes. Inmediatamente que llegan los lotes al Ministerio de Salud a Cenares, inmediatamente repartida a todas las regiones. Los ministros están personalmente llevando los medicamentos, los respiradores mecánicos, los equipos de protección a todas las regiones constantemente, sobre todo aquellas regiones donde hay un desarrollo un poco acelerado de la pandemia, que son estas 7 regiones que todavía mantienen las restricciones del aislamiento domiciliario. Y sobre todo los ministros están yendo a verificar que en los establecimientos línea de atención tengan los medicamentos que corresponden. Particularmente en las regiones de Cajamarca y Lambayeque, he ido personalmente a los almacenes a verificar, están aún con los medicamentos y constantemente estamos pidiendo las estadísticas y los estados en que se encuentran los medicamentos para coordinar con el Ministerio de Salud y continuar llevando a aquellas regiones donde se necesita. Sí. Bueno, la información que nosotros hemos presentado hoy en la mañana, ministro, es respecto a Lima, del Hospital 2 de Mayo, por ejemplo, y los familiares, la queja de los familiares es de pacientes con COVID y sin COVID. Un señor que su esposa acababa de dar a luz, le están pidiendo que compre gasas, cánulas, o sea, la situación, digamos, que ya habíamos vivido antes de la pandemia. Usted sabe cuál es la situación en los hospitales, pero ahora digamos que la situación es más complicada, ¿no? Entonces, de repente ahí se podría llevar esa voz al Consejo de Ministros para poder atender este abastecimiento de gasas en los hospitales, por lo menos. Con toda seguridad que lo vamos a hacer, Verónica, el día de mañana, no solamente el día de mañana, saliendo de acá del operativo Taita, voy a comunicarme con el viceministro de Prestaciones de Servicio, que es el encargado de ver este tema, para ver qué cosa está sucediendo, que no debería suceder porque todos los almacenes de Cenares han recibido una gran cantidad de material médico que debería estar distribuyéndose a los hospitales. Bueno, lamentablemente esto es una contribución que queremos hacerle antes del tema COVID. Nosotros, en general, los medios de prensa habían detectado que había temas de corrupción con respecto al manejo de los almacenes y los medicamentos que los hacían escasear a propósito para derivar a farmacias vinculadas con las personas que hacían esto. Entonces, de repente es un ángulo que también hay que cubrir y le pasamos el dato para que revisen eso también. Bueno, y queríamos preguntarle hablamos con el ministro de Transportes sobre los escudos faciales, los protectores faciales para el transporte público urbano. Él señaló que iba a ser una especie de marcha blanca para la obligatoriedad. ¿Ya tienen una fecha? De repente usted sabe, yo sé que no es su campo, su área, pero de repente ya saben la fecha en que va a ser obligatorio. Hemos conversado con el ministro de Transportes y esta marcha blanca se va a dar en 7 días a partir de la fecha y máximo 10 días. De tal manera de ir a la gente acostumbrando a que antes de entrar al transporte público use estas protecciones faciales. O sea, máximo vamos a tener de acá a 10 días a la fecha, ya se va a hacer obligatorio el uso de esta mascarilla facial. O sea, el 16 o 17. No, mira, aproximadamente en esa fecha, 17, sí. 18 en por ahí. todo este tiempo, tanto los fiscalizadores de la Autoridad de Tránsito Urbano, las fuerzas del orden y las municipalidades también están colaborando en recordar a la ciudadanía claro, el como uso educando. de esta mascarilla facial antes de ingresar al transporte público. Exactamente, como educando a las personas hasta que se acostumbren y sea parte ya de su vestimenta los que se transportan en los vehículos públicos, ¿no? Ya para terminar, ministro, yo quería regresar a este leve incremento que usted asegura que todavía es manejable de casos de coronavirus desde el 1 de julio, ¿no? Que hemos empezado este desconfinamiento. Y existe todavía la posibilidad que si esto fuera incrementándose, de regresar, por ejemplo, en Lima, si es que empieza a haber más casos, a una cuarentena como lo hemos tenido antes, o eso ya es imposible.
Cómo se va desarrollando la pandemia en esta etapa en la que nos encontramos depende mucho del comportamiento de todos nosotros los peruanos. Pero, Verónica, es indudable que si hay un rebrote considerable, si habría un rebote considerable, con toda seguridad que el gobierno tomará las medidas restrictivas que sean necesarias. Si es necesario volver a la cuarentena, lo tendremos que hacer, porque siempre ha primado el criterio de que la salud y la vida de las personas están primero a cualquier otra medida. Muy bien, muchas gracias, ministro. Lo dejamos ahí porque el programa Taita es realmente importante y sobre todo pensando en la población vulnerable, que es la que tenemos que proteger justamente. Muchas gracias, ministro, por atendernos. Gracias. Gracias, Mucha suerte. Federico. Gracias, Verónica. Buenos días. Buenos días. Gracias, Gunther, por el contacto. Gracias.